En comunicación con Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, elegida en 2021 con mandato hasta 2025, ex candidata a presidente, fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en 2017, diputada por la provincia de Buenos Aires en 2015, candidata a vicepresidenta también en 2015. Además, fue la abogada de Jorge Julio López, el testigo desaparecido en 2006, luego de prestar testimonio contra Miguel Echecolás, y ayer, adelante de una masiva movilización encabezada por la CGT y miles de trabajadores en reclamo por la ley Ómnibus y el DNU, ella estuvo allí y para musicalizar la entrevista la vamos a recibir con el vals del obrero de Escapa. Orgulloso de estar entre el proletariado. Come on everybody sing. Esta es mi gente. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Muy buenos días, muy buen año, Miriam Bregman. Jorge Fontevecchia te saluda. Vos que tenés esa capacidad de síntesis del gatito mimoso, de los grandes empresarios y otras frases así célebres, ¿cómo podrías sintetizar lo que pasó ayer? Bueno, primero gracias por la canción que eligieron, la verdad muy apropiada y muy hermoso tema de Escape. Mira, yo puedo sintetizarlo tal vez al revés, viendo como hoy desde distintos y distintas editoriales se trata de bajarle el precio a lo que ocurrió ayer, porque creo que lo que ocurrió ayer trasciende incluso a la propia CGT. Yo estuve allí por varias horas, desde la mañana temprano hasta la tarde, cuando ya se había desconcentrado la mayoría de la gente. Y la cantidad de trabajadores y trabajadoras, de sectores medios, estudiantes, artistas que se fueron acercando a la plaza durante el día, entrando y saliendo, porque no todos podían participar del paro en forma activa, pero gente que iba rotando a la 1 de la tarde, por ejemplo, se produjo una gran rotación de personas que se retiraron y otras que llegaron. Yo creo que trascendió, como te digo, incluso la propia convocatoria de la CGT, que fue una convocatoria centralmente a una movilización. El paro empezó varias horas después, porque en un país con tanta cantidad de trabajadores y trabajadoras que realizan sus tareas en forma no registrada o precarizada, decirle al patrón voy a parar es bastante difícil. Entonces siempre el paro de transporte es el que le hace el aguante a aquellas personas que quieren parar y no pueden hacerlo directamente. Esto ayer no se dio, pero a pesar de eso hubo paro en importantes establecimientos y lo que fue muy importante en todo el país fue la presencia en las movilizaciones. Así que cuando hoy veo tapas y editoriales tratando de decir no fue tan importante o al propio gobierno bajándole el precio a lo que ocurrió ayer, confirmo que ante un gobierno que tiene un desgaste enorme en solo un mes, empieza a haber también expresión popular en las calles. ¿Cómo proyectás esto hacia marzo, por ejemplo, Miriam? Mira, hacia marzo lo proyecto en el marco de una situación muy compleja, un gobierno con rápido desgaste, utilizando los peores métodos para la aprobación de las leyes. Lo que estamos viendo en el Congreso Nacional es casi un revival de la ley Banelco, es algo muy escandaloso, diputados y diputadas que en los pasillos dicen ni loco firmo esto y a las 2 de la mañana llegan con una sonrisa diciendo firmé. Son cosas que horrorizan, espantan un poco. Esto del bloque peronista, hace apenas unos meses nos decían que había que votar a la fórmula de Sergio Massa, con Jaldo y todo el personal político de Tucumán a la cabeza, diciendo que si no venía el fascismo, y ahora no solo le dan funcionarios al fascismo, sino que también se parte el bloque y se van 3 diputados, no se sabe por qué, porque no pudieron explicar en los medios de comunicación por qué se dieron vuelta los diputados tucumanos que responden al gobernador. Y esto te digo en un contexto donde las grandes subas de transporte, luz, gas van a venir en los próximos días. Entonces están llevando a
a la clase trabajadora, a las clases populares de nuestro país, a los sectores medios, a un verdadero infierno. Yo lo tengo que definir así. Veo que están llevando a todo el mundo a un infierno donde no podés pagar el colectivo, un infierno donde te suben las tarifas, un infierno donde el aumento de la comida es insoportable. Yo vengo ahora del mayorista, bueno, no lo podés creer lo que vale un frasco de mermelada. O sea, hay cosas que han perdido totalmente la proporción y veo un marzo muy complicado por el inicio de clases, porque pensá que también en la ley ómnibus hay ataques a la educación. En la ley ómnibus se establece la educación como servicio esencial. Algo que uno podría creer, bueno, si es servicio esencial, le van a aumentar el presupuesto, van a mejorar la infraestructura de las escuelas. No, es al revés. Declararla servicio esencial, no un derecho esencial, es para que la docencia, que en nuestro país siempre se ha caracterizado por defender mucho la educación pública, no lo pueda hacer. Es para quitarle presupuesto y que la docencia no pueda tener respuesta. Así que veo un marzo complejo, con precios carísimos de un cuaderno, de las hojas, de todo lo que te piden para que los chicos vayan a la escuela y en un contexto donde las familias no dan más. Miriam, y respecto de la ley ómnibus, el hecho de que se haya pospuesto una semana después de haber obtenido el dictamen indica mucha dificultad de aprobación. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que va sucediendo? ¿Va a terminar sucediendo con la aprobación o no parcial o total de la ley ómnibus? Mira, depende de cuántos traidores haya. La verdad te lo tengo que decir así, porque acá es increíble una ley ómnibus que es impresentable verdaderamente, que es un mamarracho, que haya gente que la firme con el argumento de la gobernabilidad. No sé, en la próxima campaña electoral van a tener que aclarar, punto uno, quién va a dar gobernabilidad y quién no. Porque si en el programa político de esas fuerzas no ponen, te digo, por ejemplo, los radicales que firmaron el proyecto de dictamen de la mayoría, no escuché a ninguno de ellos decir las cosas en la campaña electoral que ahora están firmando en un dictamen. Entonces, creo que pasa una semana, no porque estén respetando el reglamento que dice que los dictámenes tienen que tratarse en el recinto recién una semana después para que haya tiempo para observaciones, sino que creo que lo más importante es que no saben qué firmaron. Los textos que circularon fueron varios y tardaron unas 14 horas en que aparezca el texto definitivo. Esto te digo, yo he visto muchas irregularidades, pero este gobierno está superando todo lo imaginable. Hablabas con los diputados y no te sabían decir qué es lo que firmaron, algunos firmaron en blanco, otros decían yo firmé una cosa pero después me mandan otro texto. Todo está redactado por un señor que es un Conan en las sombras como Sturzenegger y que no aparece, no da la cara. Caputo provoca por las redes sociales mientras en privado se junta con los diputados de la supuesta oposición. Entonces, creo que primero nos van a tener que decir cuál va a ser el dictamen que va a llegar a recinto, porque eso está en duda. Yo creo que sobrevuela la sombra de la nulidad sobre todo lo actuado, porque no firmaron, Jorge, un dictamen con disidencias. Vos podés tener un dictamen común con puntos de disidencia. Firmaron disidencias en un texto común, que es otra cosa. Lo que priman son las disidencias, no los acuerdos. Entonces, ¿cómo hacés para decir que eso es la voluntad de la mayoría si hay decenas y decenas de disidencias? La verdad que es bastante complejo. Miriam, a ver, déjame ponerlo en este punto. El kirchnerismo, por ejemplo, Alberto Fernández, no le votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo quería que el acuerdo se hiciese para que tuviera gobernabilidad Alberto Fernández, concluyera su mandato, y entonces adoptó la posición de mostrarse contra, pero al mismo tiempo desear que se avanzase en el acuerdo. Puede ser que hoy, de otra manera, esté sucediendo lo mismo, que en realidad el peronismo más cercano a la ex vicepresidenta, lo que quiera es que finalmente se aprueben, marcando la disidencia para que la sociedad compruebe desde su perspectiva los daños que se van a producir y luego finalmente sea una alternativa de gobierno. Y allí en la discusión es mejor que la sociedad vea que estas ideas no funcionan para erradicarlas directamente o impedir que no se lleguen a aplicar. ¿Cuál de las dos posiciones a vos te parece la más lógica y si crees que parte del peronismo más cercano al kirchnerismo está jugando a esto que yo planteaba, que se apruebe, que fracase y que volvamos? Mira, lógica no me parece ninguna, te digo la verdad, porque lo que yo veo es que si llegamos a esta situación y llegó un personaje como Javier Milei a la presidencia es porque los gobiernos anteriores
fracasaron porque el gobierno de Alberto, Cristina, Massa, Guzmán fue verdaderamente un desastre que llegó prometiendo que iba a llenar la heladera, llegó prometiendo que se terminaba la deuda macrista, que todo el mundo sabía y ellos mismos reconocían que había sido firmada en forma totalmente ilegal, y a pesar de eso hicieron un desastre, como te digo, en el gobierno, hundiendo a la clase trabajadora no solo en los bajos salarios, sino en la desigualdad más profunda, ¿no? En este aumento de la riqueza y de los ingresos de los sectores más favorecidos de la sociedad, mientras los que trabajan fueron cada vez más pobres. Entonces, decir que esa es la única alternativa que tenemos, me parece que está mal. Lo que hay que empezar a discutir es cuál es la alternativa que trabajadores y trabajadoras nos damos para no seguir en este círculo vicioso donde unos te llevan a un 40% de pobreza, otros a un 25%, y tenés que elegir entre eso. Me parece que hay que salir de ahí, que la rueda de la historia se trabó en este momento en un punto muy, muy conflictivo, pero que hay que empezar a pensar una alternativa donde en un país con toda la riqueza que tiene el nuestro no exista la cifra ofensiva de pibes con un 60% de pobreza. Me parece que no podemos aceptar más que esas son las alternativas, que hay que hacer una discusión profunda. Después, ¿cuáles son las elucubraciones que están en la cabeza de los dirigentes? A mí me cuesta pensarlo, a veces me cuesta mucho hasta entenderlo, ¿no? Cómo se puede jugar con cosas así. Pero, no sé, lo escuchaba hace poco a Sergio Massa diciendo el paro es prematuro. ¿Prematuro para quién? ¿Para quien está de vacaciones en Pinamar o prematuro para el que no tiene para llegar a fin de mes? Entonces, yo creo que hay ahí un tema muy, muy, muy profundo que discutir y que no podemos seguir diciendo que las alternativas que tenemos para elegir son las mismas que han gobernado todos estos años, ¿no? Miriam, muchas gracias por tu tiempo, que te deseamos el mejor 2024 posible dentro de este contexto, que nos vamos a mantener en contacto muy a menudo, y ya que te gustó, te despedimos, si te parece, con el mismo Val del Obrero. Por favor, muchas gracias y gracias porque siempre nos dan un espacio. Muchísimas gracias a vos. Acabamos de hablar con la diputada nacional Miriam Bregman. ¡Sí, señor! La revolución, sí señor, somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Cómo! Sí señor,